Buenas tardes amigos, amigas y bienvenidos al capítulo 20 del segundo módulo del curso de FreeCAD de Bernardo Cruz. En este capítulo vamos a ver otro nuevo tipo de extrusión, el tercero que vemos en esta serie de capítulos dedicados a tipos de extrusión, y este consiste en extrusión circundante o por circunvolución, es decir, la extrusión que se da alrededor de un eje. Con esta estupenda herramienta podemos hacer todo tipo de sólidos que tengan superficie de revolución, es decir, cuya construcción se genere alrededor de un eje. Una superficie de revolución es la que genera una línea, ya sea recta o curva, llamada generatriz, rotando alrededor de un eje, que ese sí es una línea recta, llamada directriz. Entonces aquí os he puesto los 4 tipos de extrusión por circunvolución más clásicos, más típicos. Hay muchos, por supuesto. Se pueden hacer infinidad de tipos de líneas, combinación de muchas líneas, formando figuras complicadísimas y complejísimas. Pero bueno, vamos a coger estos 4 tipos que son los más comunes. Aquí, como veis, formaría un cilindro, este barrido, aquí un cono, porque aquí no se despegaría, está en contacto con la línea, crearía un vértice. Aquí, al ser un semicírculo, al rotar sobre sí mismo, generaría una esfera, por eso es esférica. Aquí cilíndrica, cónica, esférica, y la toroidal es porque formaría el toro al dejar este hueco vacío. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que este tipo de extrusiones, este tipo de representaciones, conforme la estamos viendo así, serían algo así como una simetría en 3 dimensiones. Y esto diréis, bueno, ¿y qué es esto tan raro? Pues no es tan raro, porque aquí tengo otro gráfico que nos muestra lo que es una simetría en 2 dimensiones, ¿no? Tengo esta figura, que como os he dicho antes, pueden ser figuras muy complejas, y si creo la simetría, es decir, esta misma imagen doblada como una bisagra, aquí generaría este tipo de simetría. Pues bien, una extrusión circundante o por circunvolución lo que haría es generar una simetría a todo alrededor, y por eso me he permitido acuñar este término como una simetría en 3 dimensiones. De manera que esta figura que tenemos aquí, simétrica a este eje en 2D, la tenemos aquí en 3D. ¿Os dais cuenta? 3 dimensiones. Conforme la veis aquí, vamos a ocultar esto y vemos este mismo boceto que tenemos aquí, más o menos, ¿no? Y una vez que hago la extrusión circundante o por circunvolución, se crea este objeto, al hacer el barrido a todo alrededor de este eje, que atraviesa toda la figura, que vemos aquí la punta y por aquí la otra punta. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo es este tipo de extrusión en FreeCAD. Vamos a crear un nuevo documento, activamos la cruz de los ejes y vamos a hacer la figura en el eje azul-rojo, eso es ZX, por lo tanto vamos a nuevo croquis, plano ZX, en este plano que se nos ha iluminado en color verde. Aceptamos y, si os parece bien, vamos a empezar a ver los tipos de extrusión, cómo se harían en FreeCAD. Vamos a hacer primero la cilíndrica. Así que vamos a tomar como eje la línea verde y vamos a crear con una polilínea las 3 figuras. Tiramos una recta y aquí otra. Bien, pues ya está. Cerramos, nos vamos a tareas y en las herramientas que tenemos aquí vemos la herramienta de revolución. La tenemos aquí o aquí arriba en este grupo de iconos. Como veis, cada tipo de extrusión tiene su propio icono. Bien, hay una cosa muy importante. Si yo le doy ahora a revolucionar, no lo va a hacer. Me desaparece todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta algo muy importante. Vamos a modelo, al boceto, y como digo, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que siempre para extruir, la zona que extruimos tiene que estar cerrada, tiene que ser un espacio poligonal cerrado, no se puede extruir algo que esté abierto. Entonces aquí nos faltaría cerrar con una línea este hueco, a ver si aquí.
Entonces vamos a cerrar, nos vamos a tareas o directamente aquí a revolucionar y nos ha creado el cilindro. Aquí tendríamos lo que hemos pintado y dando vueltas a todo alrededor del eje nos genera este sólido. Y esa línea se llama generatriz porque es, como su propio nombre indica, haciendo el barrido, haciendo la extrusión, la que genera el sólido. El eje alrededor del cual gira se llama directriz. Perdonadme que insista, pero es teoría y, como sabéis, la teoría la recalco mucho. Bien, pues ya hemos visto el primer tipo. Vamos a aceptar. Bueno, esto es importante. Crea el objeto revolución con el plano del cual depende, o a partir del cual, mejor dicho, se ha creado dentro. En el anterior era loft, en el anterior era sweep, en fin, cada extrusión tiene su nombre. Aquí es revolution. Vamos a eliminarlo, vamos a modificar el boceto para hacer el siguiente tipo, la cónica. Así pues, eliminamos esta línea, le quitamos la restricción de verticalidad a esta y la unimos aquí. Aquí me dice que hay restricciones redundantes. Sí, claro, tenemos la de verticalidad, vamos a eliminarla, porque si hay una restricción de contacto aquí y aquí, con el mismo eje, pues lógicamente ese eje es vertical, la línea tiene que ser vertical. Bien, pues vamos a ampliar un poco el radio y ya lo tenemos. Nos vamos a cerrar, crear el barrido, la revolución, y aquí lo tenemos. Aquí podemos establecer el ángulo, podemos abrirlo, cerrarlo, dejarlo prácticamente con una pequeñísima abertura, pero bueno, esto ya está más que visto en la primera parte. En el escenario part hacíamos este tipo de cosas. Bien, pues aceptamos y tenemos otra revolución con el sketch o nuevo boceto. Vamos a eliminarlo, nos vamos al boceto y a por la siguiente. Tenemos la esférica. Eliminamos esta línea, eliminamos esta otra y vamos a crear un arco cogiendo como centro un extremo, como primer punto otro extremo. Esta va a ser la circunferencia y ahora la tiramos hasta que coincida con la línea, con lo cual tenemos un semicírculo hasta aquí. Perfecto. Nos dice que hay restricciones redundantes, que va a ser esta de verticalidad, como nos ha ocurrido antes. Bien, nos dice que es la 6, vamos a verla aquí, la seleccionamos, se nos pone verde y la eliminamos. Como veis, hay muchas formas, esto también lo hemos visto, de seleccionar restricciones. Le damos a cerrar, nos vamos a hacer la revolución y aquí tenemos una esfera perfecta. De la misma manera que antes, podemos abrirla todo lo que queramos, aceptamos y eliminamos este y vamos a ver el último separándolo del eje, dejando un hueco, con lo cual nos va a crear un toro. Así pues, vamos a separar todo de la línea. Vamos a eliminar estas restricciones de coincidencia para poder despegar esto perfecto. Lo separamos así, por ejemplo. Y vais a ver cómo nos crea una especie de flotador. Cerramos, nos vamos a revolución y aquí lo tenemos. Bueno, más que un flotador, parece la mampara de una lámpara. Ha salido demasiado ancho para ser un flotador. Nos cubriría todo el cuerpo. Pero bueno, lo que os decía es lo del hueco en medio, y es porque, como vemos aquí, pues esto lo deja libre. Así que nada, amigos, vamos a dejar este capítulo aquí y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo hemos hecho la extrusión del objeto este que os pinté, el que vimos, la simetría esta en 3 dimensiones, el que vimos al principio. Vamos a dedicarle otro capítulo más para tener claro este tipo de extrusiones, porque aquí nos hemos limitado a ver las 4 que yo considero que son las básicas. Pero en el siguiente capítulo vamos a combinar más líneas, más arcos y lo que sería la generatriz,
va a ser bastante más compleja y compuesta de bastantes más segmentos, tanto rectos como arqueados. Así que nada, amigos, amigas, un saludo desde España, como siempre. Si os ha gustado, le dais clic a me gusta. Si os gusta mi canal, os suscribís a él para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.